Bloque 1. Introducción intrigante al tema. Imagina un mundo donde los restos de millones de personas están almacenados bajo tierra. Esto no es una película de terror, sino la realidad, las catacumbas de París. Estos laberintos subterráneos, que se extienden por más de 280 kilómetros, esconden no solo la historia de la ciudad, sino también innumerables misterios. Según la versión oficial, las catacumbas contienen los restos de aproximadamente 6 millones de personas, trasladados desde los cementerios saturados de París en el siglo XVIII. Sin embargo, surge una pregunta interesante: ¿cómo pudo haber tantos cuerpos en una ciudad que, en ese momento, tenía menos de medio millón de habitantes? Incluso si consideramos el París moderno, con sus 2 millones de habitantes, las cifras no coinciden. Si suponemos que los cuerpos fueron traídos desde toda Francia o incluso regiones vecinas, queda otro problema: la mayoría de los restos tienen prácticamente la misma antigüedad, lo que sugiere que murieron en el mismo periodo. ¿Qué pudo causar una tragedia de tal magnitud? ¿Una epidemia? ¿Una guerra? ¿O algo aún más misterioso? En este video, intentaremos desentrañar los secretos de estos sombríos pasillos y entender por qué la historia oficial no nos da respuestas claras. ¿Listo para explorar los laberintos subterráneos? Bloque 2. Contexto histórico y origen de las catacumbas. Las catacumbas de París comenzaron como canteras utilizadas para extraer piedra caliza y yeso desde la antigüedad. A medida que la ciudad crecía, estas excavaciones subterráneas se expandieron, convirtiéndose en una vasta red de túneles. Sin embargo, en el siglo XVIII, estas profundidades adquirieron un nuevo propósito. En ese momento, los cementerios de París estaban completamente saturados. Los cuerpos eran enterrados en capas y a veces incluso se desenterraban viejas tumbas para hacer espacio. Esto creaba graves problemas sanitarios, propagación de enfermedades, olores desagradables e incluso casos de colapso del suelo. Para resolver este problema, las autoridades decidieron trasladar los restos de los cementerios a las canteras abandonadas. El primer traslado comenzó en 1786, cuando los restos del cementerio de los Inocentes, Cimetière des Innocents, fueron solemnemente reenterrados en las profundidades. Este proceso continuó durante décadas y al final, millones de cráneos y huesos terminaron en las catacumbas. Sin embargo, los datos oficiales sobre la cantidad de cuerpos plantean muchas preguntas, especialmente si consideramos la situación demográfica de esa época. Bloque 3. El enigma matemático de las catacumbas. Según los datos oficiales, las catacumbas contienen los restos de aproximadamente 6 millones de personas. Sin embargo, esta cifra parece increíble si consideramos que, en el siglo XVIII, la población de París era de menos de medio millón. Incluso si suponemos que los cuerpos fueron traídos desde toda Francia o regiones vecinas, esto no explica la magnitud del fenómeno. Lo más sorprendente es que la mayoría de los restos tienen prácticamente la misma antigüedad. Esto significa que las personas murieron en el mismo periodo. Si hubieran muerto en diferentes épocas, veríamos una mezcla de huesos de diferentes periodos. Pero no es así. Todos los restos, según su estado, pertenecen a un mismo periodo histórico. Este enigma plantea muchas preguntas. ¿Cómo pudo morir tanta gente al mismo tiempo? La historia oficial afirma que la mayoría de los restos fueron trasladados a las catacumbas en el siglo XVIII, pero, ¿de dónde salieron tantos cuerpos? Tal vez la causa sea alguna catástrofe global que eliminó a millones de personas en poco tiempo. ¿Pero qué fue? Bloque 4. Posibles teorías sobre la muerte masiva. Una de las hipótesis más comunes es la epidemia. En el siglo XVIII, Europa enfrentó varias enfermedades graves, como la peste y el cólera. Sin embargo, incluso las peores epidemias de ese tiempo no podrían haber matado a millones de personas en una sola ciudad. Además, las epidemias generalmente afectan a diferentes grupos de la población durante varios años, no a todos al mismo tiempo. Otra teoría se relaciona con guerras o levantamientos masivos. Sin embargo, los documentos históricos no registran eventos que pudieran haber causado pérdidas tan grandes. Además, la disposición de los restos en las catacumbas sugiere que los cuerpos fueron cuidadosamente colocados, no arrojados apresuradamente. Algunos investigadores proponen teorías más exóticas. Por ejemplo, que las catacumbas podrían haber sido utilizadas como lugar de entierro para las víctimas de algún evento global que la historia oficial prefirió ocultar. Tal vez fue una catástrofe natural, como un terremoto o una erupción volcánica, cuyas consecuencias fueron tan devastadoras que las autoridades decidieron ocultar la verdad. Bloque 5. Misterios sobre la antigüedad de los restos. Uno de los argumentos clave a favor del misterio de las catacumbas es la antigüedad de los restos.
Los especialistas que han estudiado los huesos notan que la mayoría tienen aproximadamente la misma edad. Esto contradice la lógica, porque si los cuerpos realmente fueron traídos de diferentes cementerios durante décadas, deberíamos ver una mezcla de huesos de diferentes épocas. Además, el estado de los huesos indica que estuvieron expuestos a condiciones ambientales similares. Esto podría significar que todas estas personas murieron al mismo tiempo, y fueron enterradas en un mismo lugar antes de que sus restos fueran trasladados a las catacumbas. ¿Pero dónde estaban esos entierros originales? ¿Y por qué las autoridades decidieron ocultar su ubicación? Bloque 6. Misterios de la construcción de las catacumbas. La creación de las catacumbas de París es en sí misma un logro ingenieril sorprendente. Sin embargo, pocos saben que muchas partes de los túneles subterráneos fueron construidas mucho antes de que se utilizaran como criptas. Estos túneles originalmente servían como canteras para extraer piedra caliza, que se utilizaba para la construcción de la ciudad. Lo interesante es que gran parte de los túneles fue creada sin ningún sistema centralizado de planificación. Los trabajadores simplemente cavaban donde era conveniente extraer material. Como resultado, se formó una red caótica de pasajes que hoy abarca cientos de kilómetros. Sin embargo, surge una pregunta: si estos túneles fueron creados para extraer piedra, ¿por qué su estructura es tan adecuada para almacenar restos humanos? Es posible que algunas partes de los túneles tuvieran propósitos diferentes, sobre los cuales solo podemos especular. Por ejemplo, existen teorías de que algunas secciones podrían haber sido utilizadas como refugios durante guerras o revoluciones. Bloque 7. Popularidad turística y sus consecuencias. Hoy en día, las catacumbas de París son una de las principales atracciones de la ciudad. Cada año, cientos de miles de turistas visitan este lugar para ver con sus propios ojos el imperio de los muertos. Sin embargo, la popularidad de este sitio plantea serios problemas. Primero, el flujo de turistas ejerce una enorme presión sobre la frágil estructura subterránea. Muchos túneles están en mal estado, y existe el riesgo de derrumbes. En segundo lugar, no todas las partes de las catacumbas están abiertas al público. La mayor parte de los túneles permanece cerrada, y solo un pequeño tramo de aproximadamente 1,5 kilómetros está disponible para las visitas guiadas. Pero lo más interesante ocurre fuera de las rutas oficiales. Grupos de entusiastas exploradores, conocidos como catafiles, a menudo ingresan a zonas prohibidas. Afirman que allí se pueden encontrar numerosos artefactos que no aparecen en la historia oficial. Por ejemplo, registros antiguos, símbolos en las paredes e incluso habitaciones enteras llenas de huesos. Bloque 8. Teorías de conspiración y versiones alternativas. Las catacumbas de París han sido durante mucho tiempo objeto de diversas teorías de conspiración. Una de las más populares sugiere que las autoridades ocultan la verdadera historia del origen de los restos. Tal vez temían causar pánico entre la población si se revelara la verdad sobre la magnitud de la tragedia. Otra versión está relacionada con prácticas religiosas o ocultas. Algunos investigadores creen que las catacumbas podrían haber sido utilizadas para realizar rituales secretos. Los símbolos encontrados en las paredes y las inscripciones extrañas podrían ser evidencia de esto. También existe la teoría de que parte de los restos pertenecen a las víctimas de algún experimento global o catástrofe relacionada con la actividad de sociedades secretas. Por ejemplo, los masones u otras organizaciones que, según los rumores, tenían influencia en el desarrollo de París en el siglo XVIII. Bloque 9. Investigaciones científicas y descubrimientos modernos. A pesar de los muchos misterios, los científicos continúan estudiando las catacumbas, tratando de encontrar respuestas a preguntas que llevan años sin respuesta. Los métodos modernos de análisis, como la datación por radiocarbono y los estudios de ADN, ayudan a comprender mejor el origen de los restos. Sin embargo, los resultados de estas investigaciones a menudo contradicen la historia oficial. Por ejemplo, el análisis de ADN muestra que muchos restos pertenecen a personas que vivieron no solo en el siglo XVIII, sino mucho antes. Esto podría indicar que los cuerpos fueron traídos desde diferentes épocas, pero, ¿por qué entonces tienen casi la misma antigüedad? Además, investigaciones recientes han revelado rastros de sustancias químicas desconocidas en algunos huesos. Esto podría significar que las personas no murieron de causas naturales, sino como resultado de la exposición a ciertas sustancias tóxicas. Tal vez fue un veneno masivo, o incluso armas biológicas creadas en esa época. Bloque 10. El futuro de las catacumbas y su conservación. Hoy en día, las autoridades de París enfrentan un desafío complejo: ¿cómo preservar las catacumbas para las futuras generaciones sin alterar su atmósfera única?
El estado de los túneles subterráneos empeora cada año, y se necesitan inversiones significativas para su restauración. Sin embargo, hay otro problema: ¿cómo preservar los secretos de las catacumbas? Muchos investigadores temen que un estudio completo de los túneles pueda destruir su misterio. Además, existe la preocupación de que nuevos descubrimientos puedan contradecir la historia oficial y causar un impacto social. A pesar de todo, el interés por las catacumbas sigue creciendo. Tal vez en el futuro aprendamos más sobre lo que sucedió hace casi 300 años, y por qué millones de personas terminaron en estos sombríos pasillos. Bloque 11. ¿Por qué este tema es importante hoy? La historia de las catacumbas de París no es solo un hecho curioso del pasado. Nos hace reflexionar sobre cuánto aún desconocemos de nuestra propia historia. Si incluso en un lugar tan conocido como París existen tales misterios, ¿qué secretos esconden otras ciudades antiguas? Además, las catacumbas nos recuerdan la fragilidad de la vida humana y lo rápido que todo puede cambiar. Millones de personas cuyos restos yacen en estos túneles alguna vez vivieron vidas normales, pero su destino fue trágico. Esto nos hace valorar cada momento, y pensar en cómo queremos dejar nuestra huella en la historia. Bloque 12. Conclusión: las catacumbas de París no son solo un lugar de entierro. Son un verdadero laberinto de misterios que sigue sorprendiendo y asustando a investigadores de todo el mundo. Hemos analizado los principales enigmas relacionados con estos túneles subterráneos, desde la discrepancia matemática en la cantidad de restos hasta las posibles causas de la muerte masiva. Sin embargo, muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Por qué la mayoría de los restos tienen prácticamente la misma antigüedad? ¿De dónde salieron tantos cuerpos si la población de París en ese momento era mucho menor? ¿Qué ocurrió hace casi 300 años que provocó una tragedia de tal magnitud? Quizás futuras investigaciones ayuden a resolver estos misterios. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal Historias en el Tiempo. Regularmente compartimos los descubrimientos e inventos más interesantes del pasado y el presente. Y en los comentarios, comparte tu opinión. ¿Qué crees que sucedió hace casi 300 años? Hasta la próxima.